Lo primero que vi al abrir la puerta fue la sonrisa de una agente inmobiliaria, brillante, ensayada y completamente fuera de lugar en mi pasillo. Detrás de ella había dos extraños vestidos como si estuvieran recorriendo un museo. El hombre no dejaba de mirar por encima del hombro de ella como si ya estuviera imaginando sus muebles. La mujer sostenía su teléfono en alto, tomando fotos discretas de mi entrada. Y entre ellos, como anfitriones orgullosos, estaban sentados mis padres. Mi madre estaba de pie con la barbilla levantada y los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando que yo llegara a casa para aplaudir su iniciativa. Mi padre se apoyaba contra la pared con esa sonrisita de suficiencia que solo ponía cuando creía que yo no tenía opciones. La agente inmobiliaria se giró. «Oh, hola. Justo a tiempo. Estamos haciendo una visita para el ático». No le respondí de inmediato. Miré a mis padres. Mi madre dijo en voz alta para que los extraños la oyeran: «Visita para el ático de $950.000. La sonrisa de mi padre se ensanchó. «Para la deuda de tu hermana», dijo, como si estuviera explicando una simple tarea doméstica. «¿Se vende hoy?» Los extraños intercambiaron una mirada. Una de esas miradas educadas e incómodas que la gente comparte cuando se da cuenta de que ha entrado en una escena familiar por la que no pagaron. La sonrisa de la agente inmobiliaria vaciló por medio segundo. «El señor y la señora Arlon me dijeron que usted estaba al tanto», dijo, tratando de mantener su voz neutral. «Dijeron que ya estaba todo arreglado». Arreglado. Esa era la palabra favorita de mis padres cuando intentaban borrar mi consentimiento. Podría haber gritado. Podría haberle dicho a la agente inmobiliaria que se fuera. Podría haberles preguntado a los extraños por qué estaban fotografiando mi casa como si ya les perteneciera. Pero no lo hice, porque mis padres no temían a la ira. Temían al papeleo. Temían el tipo de calma que no les deja espacio para reescribir la historia más tarde. Así que hice algo que hizo que la sonrisa de mi padre se tensara. Asentí solo una vez. «Por supuesto», dije amablemente. «Adelante». Los ojos de mi madre se agudizaron, sospechosos. No le gustaba la calma. La calma significaba que estaba planeando algo que ella no podía ver. La agente inmobiliaria dio un paso adelante, aliviada, y comenzó su rutina. «Esta unidad es una de las mejores del edificio. Ventanales de suelo a techo, acceso por ascensor privado». Me hice a un lado, dejándolos pasar, y observé en silencio mientras dos extraños recorrían mi sala de estar y elogiaban mi vista como si la hubieran descubierto. Mientras tanto, mis padres estaban en la puerta, escuchando como si fueran los propietarios. Mi padre bajó la voz para hablarme, lo justo para que la agente inmobiliaria no pudiera oír. «No te pongas en ridículo», murmuró. «Ya no tienes opción». Giré la cabeza ligeramente. «Si la tengo», dije en voz baja. Su sonrisa se crispó. «No», susurró de vuelta. «Tu hermana necesita esto. Y tú ya has tenido suficiente». Esa fue la verdadera confesión, deslizada como una verdad que no podía evitar disfrutar. Mi hermana necesitaba mi casa, mi dinero, mi vida, porque mis padres habían decidido que ella merecía ser rescatada y yo merecía la obligación. Esperé a que la agente inmobiliaria terminara la visita y los extraños se dirigieran hacia el balcón. Entonces miré a la agente y dije, todavía educadamente, «¿Me puede dar su tarjeta?» «Por supuesto», dijo ella, agradecida por cualquier cosa normal, y me la entregó. No la leí. Simplemente la guardé en mi bolsillo como si fuera una prueba. Luego me volví hacia los extraños y sonreí educadamente. «Siento mucho la confusión», dije. «Esta es mi residencia. Hay un asunto legal que se está tratando hoy». Sus rostros cambiaron al instante, alerta, incómodos, listos para alejarse de los problemas. El hombre se aclaró la garganta. «Nos dijeron que era una compra rápida». «Entiendo», dije con calma. «Por favor, no se preocupen. Su agente se pondrá en contacto con ustedes». Mi padre dio un paso adelante, con la voz elevándose lo justo para reclamar la atención de la sala. «Está siendo dramática», dijo. «Tenemos el contrato. Ya está impreso». La agente inmobiliaria miró de uno a otro, ahora insegura.
¿Impreso? Mi madre levantó su teléfono y lo agitó ligeramente. El abogado preparó todo, dijo, dulce como el azúcar. Todo lo que tiene que hacer es cooperar. Cooperar. Otra palabra que usaban cuando querían decir rendirse. Sonreí de nuevo. Perfecto, dije. Entonces los veré en la oficina del abogado. Mi padre parpadeó. ¿Lo harás? Sí, dije, ya buscando mis llaves. Porque quiero ver el papeleo en persona. Por un momento, lo vi en sus ojos. Pensó que finalmente me estaba quebrando, que finalmente me estaba rindiendo. No se dio cuenta de que acababa de asegurarme de que hubiera testigos del intento de venta, el nombre de un agente y 2 compradores que más tarde podrían confirmar que mis padres se habían presentado como vendedores autorizados. Pasé junto a ellos sin decir otra palabra. Tomé el ascensor para bajar y conduje directamente a la oficina del abogado que mi madre había mencionado, porque ya conocía el nombre. Mis padres lo usaban cada vez que necesitaban que algo pareciera oficial. La recepcionista levantó la vista cuando entré, sorprendida por mi paso. Estoy aquí para ver al señor Albrook, dije. Sobre un contrato relacionado con mi ático. Su sonrisa se congeló. ¿Tiene una cita? Creo que mis padres la tienen, respondí con calma. Pero yo soy la propietaria. Esa frase lo cambió todo. Desapareció detrás de una puerta. Un minuto después, el propio abogado salió. De unos 50 y tantos años, pelo plateado, traje impecable. El tipo de hombre que disfrutaba siendo el adulto en la sala. Abrió la boca para hablar con confianza hasta que vio mi rostro, no enojado, no en pánico, simplemente tranquilo. Y entonces se dio cuenta de que el dorso de mi mano agarraba la tarjeta de la agente inmobiliaria como si fuera importante. Señorita Arlon, dijo con cuidado. Sus padres dijeron que usted estaba de acuerdo. No lo estaba, respondí. Quiero una cosa antes de que alguien firme algo. Sostuvo su bolígrafo, en posición. ¿Qué? Un registro de la propiedad actualizado, dije. Impreso hoy. Dudó, como si eso fuera un inconveniente. Es un procedimiento habitual, agregué, todavía educadamente. Si todo está en orden, no tardará mucho. Algo en mi tono debió de calar porque asintió y se giró hacia su ordenador. Tecleó, hizo clic, tecleó de nuevo, y luego se detuvo. No de forma dramática, no de forma teatral. Simplemente se quedó quieto. Su bolígrafo se deslizó de entre sus dedos y golpeó el escritorio. Un pequeño sonido en una oficina de repente silenciosa. Se inclinó más cerca del monitor como si no confiara en sus propios ojos. Luego tragó saliva y susurró, casi para sí mismo, bloqueado. No se permite la transferencia. No me moví. No sonreí. Solo observé cómo su rostro se vaciaba de certeza. Porque fuera lo que fuera que mis padres pensaran que habían impreso, el registro no lo reconocía. Y la voz del abogado bajó aún más mientras añadía una frase completa que hizo que se me helara la sangre. Esta nota de bloqueo se colocó hoy, justo antes de que sus padres comenzaran a mostrar su unidad. Por un momento, nadie habló. El abogado, el señor Albrook, miraba la pantalla como si lo hubiera insultado. Su confianza no se resquebrajó con drama, simplemente se desvaneció, lo que era peor, porque los hombres como él solo pierden el color cuando el sistema deja de obedecerlos. Tragó saliva y se aclaró la garganta. Esto es inusual, dijo, todavía a medias para sí mismo. Mantuve la voz tranquila. Lea la nota, dije. Dudó, luego se desplazó hacia abajo lentamente, como si no quisiera hacerlo. Sus labios se movieron mientras leía en silencio. Finalmente, habló en voz alta en un susurro que ya no sonaba como el de un abogado. Sonaba como un hombre que se da cuenta de que ha estado pisando hielo fino. Alerta de propietario, leyó. Restricción de transferencia. Verificar identidad. No procesar documentos presentados por terceros. Contactar con el mostrador de seguridad de la oficina del registro. No reaccioné. Solo lo observé, porque la verdadera pregunta no era qué decía la nota. Era por qué estaba allí. La mano del señor Albrook flotaba cerca del ratón.
Este bloqueo se colocó hoy, murmuró de nuevo, como si repetirlo pudiera hacerlo menos real. Justo antes de que sus padres comenzaran a mostrar su unidad. Incliné la cabeza ligeramente. Entonces, mis padres intentaron iniciar una transferencia, dije en voz baja, y el registro se bloqueó a sí mismo. No respondió lo suficientemente rápido, y en esa pausa, sentí algo frío instalarse en mi pecho. Mis padres no solo habían contratado a una agente inmobiliaria. Ya habían tomado medidas para mover mi propiedad. En silencio, rápidamente, sin mí. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Quién solicitó el bloqueo?, pregunté. Los ojos del señor Albrook se dirigieron hacia mí, y luego de vuelta a la pantalla. Aquí no muestra el nombre, dijo con cuidado. Muestra un evento desencadenante. Un intento de registro. ¿Un intento de registro de quién?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Señor Albrook, soy la propietaria, dije, todavía con calma. Así que le pregunto de nuevo. ¿Qué presentaron mis padres? Abrió la boca como si fuera a darme una respuesta suave. Entonces, la puerta de la oficina detrás de mí se abrió. No necesité darme la vuelta para saber quién era. Escuché la voz de mi madre primero, demasiado brillante, demasiado confiada. Ahí estás, dijo. Te dijimos que vendría. Los pasos de mi padre siguieron, más pesados, deliberados, como si quisiera que la sala lo sintiera. Entraron como si llegaran tarde a una reunión que controlaban. Mi padre miró la pantalla del abogado, luego a mí, y sonrió. Bien, dijo. Firma y terminemos con esto. Mi madre levantó una pila de papeles como si fuera un trofeo. Los compradores están esperando abajo. Sabes, dijo, no vamos a andar con estas idas y venidas. Miré al señor Albrook. Imprima el registro de la propiedad, dije en voz baja. Ahora. La sonrisa de mi padre se tensó. No lo hagas. El señor Albrook no se movió de inmediato, como si estuviera eligiendo a qué amo obedecer. Así que agregué una frase que hizo la elección más fácil. Si no lo imprime, dije, con la voz todavía nivelada, lo solicitaré directamente al registro e incluiré su oficina en la documentación. Eso funcionó. Hizo clic. La impresora zumbó. El sonido fue fuerte en el silencio. Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo?, espetó. El señor Albrook sacó la página de la impresora con una mano que de repente parecía temblorosa y la puso sobre el escritorio. Mi padre intentó cogerla. Puse mi mano sobre el papel primero, plana, tranquila, no violenta. Mi padre se congeló. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi la ira tratando de abrirse paso a través de su encanto. El señor Albrook tragó saliva. Está bloqueado, dijo en voz baja. Mi madre se rió, un sonido agudo. ¿Bloqueado? ¿Qué significa eso? Significa, dijo el señor Albrook, con la voz tensa, que no se puede registrar ninguna transferencia hasta que se levante la restricción. La mandíbula de mi padre se flexionó. Levántala, dijo. El señor Albrook no le respondió. Me miró a mí, y ese pequeño cambio, su atención pasando de mi padre a mí, me lo dijo todo. Fuera lo que fuera esto, no era un retraso normal de papeleo. Mi madre se inclinó hacia adelante, con la voz de repente dulce de nuevo, como si estuviera hablando con una niña difícil. Cariño, dijo. Tu hermana está ahogada en deudas. Tú vives sola en un ático. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? La voz de mi padre se volvió más fría. La familia es lo primero, dijo. No puedes sentarte sobre un activo de $950.000 mientras tu hermana sufre. Asentí una vez, como si estuviera de acuerdo. Luego hice la única pregunta que importaba. ¿Qué deuda?, dije. Mi madre parpadeó. Ya lo sabes. No, dije con calma. Di el número. Las fosas nasales de mi padre se ensancharon. No es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando trajiste a extraños a mi pasillo, respondí. Así que di el número. La voz de mi madre se tensó. 200.000, espetó. Quizás más.
Y los intereses son brutales. 200.000. No me inmuté. No jadeé. No fingí sorpresa. Solo miré a mi padre. ¿Y tu plan, dije, era vender mi casa hoy y darle el dinero? Mi padre se inclinó hacia adelante, con los ojos duros. Sí, dijo. Porque no cooperarás de ninguna otra manera. Ahí estaba, limpio, confesado. Luego me volví hacia el señor Albrook. Quiero copias, dije. Parpadeó. ¿Copias de qué? De todo lo que trajeron, dije. El acuerdo de venta, el contrato, cualquier poder notarial, cualquier página de firma, cualquier sello notarial. Todo. Mi padre espetó, no. No lo miré. Mantuve mis ojos en el abogado. Como propietaria, dije, estoy solicitando copias de los documentos presentados como si vinieran de mí. El señor Albrook dudó de nuevo. Se levantó, fue a un archivador y sacó un expediente. El rostro de mi madre se tensó. No puedes darle eso. La voz del señor Albrook se volvió rígida. Si se presentaron documentos a nombre de ella, tiene derecho a revisarlos. Colocó el expediente sobre el escritorio y lo abrió. La primera página era un acuerdo de venta. Se me revolvió el estómago. No porque existiera, sino porque mi nombre estaba escrito a máquina nítidamente en la parte inferior junto a una firma que se parecía a la mía y no lo era. Era demasiado suave, demasiado perfecta, como una copia de una copia. Mi padre observaba mi rostro, esperando una emoción. No le di ninguna. Pasé la página. El contrato ya estaba rellenado, nombres de los compradores, precio, plazos, todo pulido y listo para una firma. Y entonces lo vi en la esquina inferior de una página, un bloque notarial, un sello y una fecha. Levanté la vista hacia el señor Albrook. Este sello notarial, dije en voz baja. ¿Lo verificó? La garganta del señor Albrook se movió. Sus padres dijeron que usted firmó. No lo hice, interrumpí, todavía con calma. Así que le pregunto de nuevo. ¿Lo verificó? La voz de mi padre se elevó. Esto es ridículo. El señor Albrook no miró a mi padre a los ojos. No, admitió. No lo verifiqué. El rostro de mi madre brilló de ira. Porque no era necesario. Ella siempre tergiversa las cosas. No la dejé terminar. Señalé el sello. Lea el número de comisión, dije. El señor Albrook se inclinó, entrecerró los ojos y lo leyó en voz baja. Mi padre se movió un poco en su asiento, como si quisiera levantarse. Entonces sonó el teléfono del señor Albrook. Miró el identificador de llamadas, y el color se le fue del rostro tan rápido que pareció que alguien había bajado las luces. Respondió al primer timbrazo. Sí, dijo. Una pausa. Luego dijo en voz muy baja, entendido. Colgó lentamente y me miró, como si estuviera tratando de decidir cómo decir algo sin hacer estallar la sala. ¿Qué?, exigió mi padre. El señor Albrook tragó saliva. Era la oficina del registro. Mi madre se rió de nuevo, agudamente. ¿Y? La voz del señor Albrook bajó a un susurro. Dijeron que el bloqueo no era solo una restricción, dijo. Fue una retención activada por sospecha de presentación de documento fraudulento. Mi padre se quedó completamente inmóvil, y el señor Albrook agregó una frase más, suave, devastadora. Preguntaron si Richard Arlon está en mi oficina, porque van a enviar a alguien. Durante un segundo completo después de que el señor Albrook dijera, van a enviar a alguien, mi padre no se movió en absoluto. Luego su silla se arrastró hacia atrás. No fue sutil. No fue educado. Fue el sonido de un hombre tratando de irse antes de que la sala se convirtiera en un expediente. He terminado con esto, espetó, ya dirigiéndose hacia la puerta. Esto es una pérdida de tiempo. El señor Albrook se levantó tan rápido que su silla de oficina golpeó el escritorio. Richard, comenzó. Mi padre lo interrumpió. No uses mi nombre como si fuéramos amigos. Mi madre agarró su bolso en un movimiento brusco. Su rostro también había cambiado.
Ya no había dulzura, solo urgencia. Nos vamos, dijo. Esto es acoso. No levanté la voz. No bloqueé la puerta. Simplemente dije una frase, tranquila y clara, dirigida a la única persona en la sala a la que le importaba la responsabilidad. Señor Albrook, dije, si se van, usted será la última ubicación verificada de los documentos falsificados y la persona que recibió la llamada del registro. Eso lo detuvo, porque no lo estaba amenazando. Le estaba diciendo dónde recaería naturalmente la culpa si dejaba que esto se fuera. Su mandíbula se tensó. Miró a mi padre como si lo viera por primera vez. Siéntese, dijo Albrook, con la voz cortante. Mi padre se rió una vez, brevemente, feo. No puedes decirme qué hacer. Albrook presionó un botón en el teléfono de su escritorio. Recepción, dijo, con la voz de repente muy controlada. No deje salir a nadie de esta suite hasta que yo lo diga. Y llame a seguridad del edificio. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, ¿perdón? Albrook no la miró. Miró a mi padre. Preguntaron si usted está aquí, dijo en voz baja. Así que, sí, nadie se va. No hasta que llegue el representante de la oficina del registro. El rostro de mi padre se enrojeció como si el calor le subiera bajo la piel. Nos está reteniendo como rehenes. Albrook no se inmutó. No, dijo. Estoy preservando una situación que ahora involucra una sospecha de fraude. La palabra fraude afectó a mi madre de manera diferente a como afectó a mi padre. Mi padre se enojó. Mi madre se asustó. Se volvió hacia mí como si todavía pudiera avergonzarme para que me derrumbara. Serías capaz de hacer esto, Siseo. Por tu propia hermana. Por mi firma, corregí. Por mi casa. Por extraños en mi pasillo. Mi padre apuntó con un dedo al escritorio. Ese sello es real. La boca de Albrook se tensó. Entonces no le importará que la oficina del registro lo verifique. Los ojos de mi padre se desviaron una sola vez hacia el expediente, hacia el bloque notarial, y lo vi claramente ahora. No había esperado una verificación. Había esperado intimidación. Metí la mano en mi bolsillo y saqué de nuevo la tarjeta de la agente inmobiliaria, no para llamarla, solo para recordarme que esto no era una discusión familiar privada. Esto se había derramado al mundo público, testigos, nombres, rastros de papel. Albrook se recostó rígidamente. Señorita Arlon, me dijo, voy a hacer copias de todo lo que hay en este expediente. Mi padre espetó, no, no lo harás. Albrook ni siquiera lo miró. Como abogado, ahora estoy obligado a preservar lo que se presentó, dijo, especialmente después de que se activara una retención por fraude. Tomó los documentos y comenzó a introducirlos en la fotocopiadora detrás de su escritorio con una especie de precisión enojada, como si cada página fuera otra pulgada de hielo resquebrajándose bajo él. Mi madre estaba de pie con los brazos cruzados, respirando rápido, como si pudiera mantener la sala unida por la fuerza. Mi padre caminaba de un lado a otro, 2 pasos hacia atrás, 2 hacia adelante, como un animal enjaulado. Entonces la puerta se abrió y apareció un guardia de seguridad del edificio. Hombros anchos, rostro tranquilo, ojos a los que no les importaban las dinámicas familiares. Señor, dijo el guardia a Albrook. ¿Nos llamó? Albrook asintió. Sí, por favor, quédese junto a la puerta. La voz de mi padre se elevó. Esto es una locura. El guardia no reaccionó. Así es como se ve el poder cuando no es emocional. 2 minutos después, hubo un golpe en la puerta. Firme. ¿Oficial? Albrook abrió la puerta él mismo. Un hombre entró vistiendo un traje sencillo, no un uniforme. Llevaba una insignia prendida en el cinturón y una tableta delgada en la mano. No escaneó la sala como si buscara drama. La escaneó como si buscara posiciones. ¿Quién está más cerca de los documentos? ¿Quién se mueve? ¿Quién intenta irse? Unidad de Prevención de Fraude de la Oficina del Registro, dijo con calma. Soy el señor del gato. La mandíbula de mi padre se tensó. No hicimos nada. Del gato no le respondió. Miró a Albrook.
¿Recibió una llamada de nuestro mostrador de seguridad? Sí, dijo Albrook, tragando saliva. Dijeron que había una retención. Del Gato asintió una vez, luego miró directamente a mi padre. ¿Richard Arlon?, preguntó. La barbilla de mi padre se levantó. Sí. El tono de Del Gato se mantuvo plano. Señor, necesito que permanezca sentado. Mi padre se burló. ¿O qué? Del Gato no cayó en la provocación. Simplemente giró ligeramente su tableta y se desplazó. Hoy se presentó un documento para su registro relacionado con la unidad 41B, dijo, con los ojos en la pantalla. La presentación activó un bloqueo de alerta de propietario debido a un patrón de firma sospechoso y un problema con la comisión notarial. El rostro de mi madre se quedó sin color. Mi padre se quedó inmóvil. Del Gato levantó la vista. ¿De quién fue la idea de presentar el documento? Mi padre espetó, era legal. Los ojos de Del Gato no se movieron. Esa no fue mi pregunta. Albrook se aclaró la garganta. Me presentaron documentos esta mañana. Del Gato levantó una mano, deteniéndolo suavemente. Ya llegaré a usted, abogado. Luego se centró de nuevo en mi padre. Señor, dijo, voy a preguntar una vez más. ¿Quién ordenó la presentación? La boca de mi padre se abrió y luego se cerró. Mi madre intervino, con la voz demasiado rápida. Somos familia. Solo era papeleo. Nuestra hija está siendo dramática. Del Gato finalmente la miró. Señora, dijo con calma, el fraude familiar es el tipo más común que vemos. Esa frase cayó como un peso en el centro de la sala. Del Gato volvió a su tableta. El documento presentado era un poder que otorgaba autoridad para transferir la propiedad, dijo. Incluía una firma notariada. Nuestro sistema marcó el número de comisión notarial como caducado. Los ojos de mi padre brillaron. Eso es incorrecto. Del Gato no discutió. Si es incorrecto, el notario puede confirmarlo bajo juramento. Las manos de mi madre temblaron ligeramente alrededor de la correa de su bolso. Del Gato me miró por primera vez. ¿Señorita Natalia Arlon?, preguntó. Sí, dije. Asintió una vez, como si ya lo hubiera verificado antes de entrar en la oficina. ¿Está autorizando alguna venta de su ático hoy?, preguntó. No, dije con calma. Y había compradores en mi pasillo. La expresión de Del Gato se tensó, no sorprendida, solo concentrada. ¿Tiene el nombre de la agente inmobiliaria?, preguntó. Sí, dije, y coloqué la tarjeta sobre el escritorio de Albrook sin drama. Del Gato la miró, luego volvió a mirar a mis padres. De acuerdo, dijo en voz baja. Entonces esto ya no es solo un intento de registro. Esto es una actividad de intento de transferencia con participación de terceros. Mi padre se inclinó hacia adelante. No puede acusarnos. Del Gato lo interrumpió con un tono que no necesitaba volumen. No estoy acusando, dijo. Estoy documentando. Tocó su tableta, luego miró a Albrook. Abogado, dijo, ¿tiene los originales de lo que se presentó? Albrook asintió y empujó el expediente hacia adelante. Del Gato no lo tocó todavía. Miró a mi padre de nuevo. Señor, dijo, voy a pedirle su identificación y voy a tomar nota de su declaración. La negativa también será documentada. La garganta de mi padre se movió. Miró a mi madre. Ella miraba al suelo. Finalmente, mi padre sacó su cartera y golpeó su identificación sobre el escritorio como si le ofendiera cumplir. Del Gato la recogió, tomó una foto con su tableta y la volvió a dejar. Luego giró la tableta ligeramente hacia mí y hizo una pregunta que me revolvió el estómago porque no se trataba de la venta. Se trataba del motivo. Señorita Arlon, dijo, con la voz todavía tranquila. ¿Se ha mencionado el nombre de su hermana en algún lugar en relación con este registro de hoy? Se me heló el pecho. Porque si el nombre de mi hermana estaba en la presentación, entonces no eran solo mis padres actuando solos. Significaba que mi hermana también estaba metida en esto. Se me hizo un nudo en la garganta por un segundo,
pero no dejé que se notara. Sí, dije con calma. Dijeron que la venta era para pagar la deuda de mi hermana. Del Gato asintió una vez, como si estuviera colocando una pieza en un archivo más grande. Entendido, dijo. Eso ayuda. Mi padre se inclinó hacia adelante de nuevo, con los ojos duros. Está actuando como si fuéramos criminales. Del Gato ni siquiera lo miró. Abrió el expediente y comenzó a escanear página por página, no con curiosidad, sino con la cautela practicada de alguien que ha visto a familias destruirse mutuamente con papel. Se detuvo en el bloque notarial. Luego se detuvo de nuevo en una página de firmas. Entonces levantó la vista hacia Albrook. Abogado, dijo, ¿fue testigo de alguna firma hoy? El rostro de Albrook se puso rígido. No, admitió. Del Gato asintió, tecleó algo en su tableta y dijo la palabra que hizo que mi madre jadeara bruscamente. Bien. Bien no porque fuera bueno para mis padres. Bien porque estaba limpio para el registro. Sin testigos, sin verificación, sin cadena legítima. Del Gato miró de nuevo el documento de poder. ¿Sabe que activó el bloqueo?, le preguntó a Albrook. Albrook tragó saliva. Su oficina dijo patrón de firma y problema con el notario. Sí, dijo Del Gato, pero hubo un desencadenante adicional. Tocó la tableta y se desplazó. Luego se giró ligeramente para que Albrook pudiera ver. Esta presentación utilizó una reclamación de identidad, dijo. Afirmaba que la propietaria no estaba localizable y que se requería una acción urgente para evitar pérdidas. El rostro de mi padre se tensó. Eso es cierto. No estaba localizable. Mantuve la mirada firme. Estaba en casa, dije. Trajeron a una agente inmobiliaria a mi pasillo. Los ojos de Del Gato se dirigieron a mí y su voz se mantuvo tranquila. Exactamente, dijo. Los propietarios no están ilocalizables cuando están físicamente presentes en la propiedad. Luego volvió a mirar a mi padre. Señor, dijo, ¿quién le dijo que la propietaria no estaba localizable? La mandíbula de mi padre se flexionó. ¿Qué importa? Importa, respondió Del Gato, porque esa afirmación es como las presentaciones fraudulentas justifican eludir la verificación. La voz de mi madre se quebró. No estábamos eludiendo nada. Somos familia. Estábamos ayudando a nuestra otra hija. Del Gato no se dejó llevar por la emoción. Señora, dijo, la ayuda no requiere documentos falsificados. Mi padre se levantó bruscamente, la silla raspó el suelo. Esa firma no es falsa, espetó. Ella la firmó. Del Gato no se inmutó. Entonces lo confirmaremos, dijo, y sacó su teléfono. Marcó sin pedir permiso. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par a quien llama. Del Gato mantuvo sus ojos en la pantalla. ¿Al notario? El rostro de mi padre cambió al instante. Fue sutil, pero lo vi. Su garganta se tensó, sus ojos se dirigieron una vez a mi madre como si le estuviera diciendo en silencio, no hables. Del Gato puso la llamada en altavoz. Sonó una vez, 2 veces. Luego un hombre respondió, cauteloso. ¿Hola? Señor Crane, preguntó Del Gato. Prevención de fraude de la oficina del registro. Necesito confirmar un número de comisión notarial en una presentación hecha hoy. Silencio. Luego el notario dijo con cuidado, Estoy en una reunión. La voz de Del Gato se mantuvo pareja. Esto tomará 30 segundos. ¿Reconoce este número de comisión? Lo leyó lentamente, dígito por dígito. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente pesado como para presionar mis costillas. Luego la voz del notario regresó, tensa, cautelosa. Ese número, dijo, era mío. Mi padre exhaló, como si sintiera alivio, demasiado rápido, hasta que el notario terminó la frase. Pero caducó el año pasado, agregó. No he notariado nada desde entonces. La mano de mi madre voló a su boca. El rostro de mi padre se quedó en blanco. Del Gato no reaccionó. Simplemente hizo la siguiente pregunta. ¿Notarió un documento de poder para Natalia Arlonoy?
preguntó. No, dijo el notario de inmediato. Absolutamente no. Del Gato asintió una vez, como si lo hubiera esperado. Gracias, dijo. No borre ningún registro. Alguien está usando su sello de comisión ilegalmente. La voz del notario se elevó. ¿Qué? Así es como Del Gato terminó la llamada, sin drama, y tecleó algo en su tableta. Mi padre finalmente explotó. Esto es un error, espetó. No puede simplemente. Del Gato levantó los ojos hacia él, tranquilo y frío. Señor, dijo, su presentación utilizó un número de notario caducado y una afirmación falsa de que la propietaria no estaba localizable. Eso no es un error. Eso es un método. El rostro de mi madre se descompuso. Nosotros no. Richard, ¿de qué está hablando? La mirada de mi padre se dirigió a ella, afilada. No lo hagas. Pero era demasiado tarde. La máscara se había deslizado, y ella podía sentirlo. Del Gato se volvió hacia Albrook. Abogado, dijo, estoy imponiendo una retención oficial sobre cualquier actividad de transferencia y solicitando que su oficina preserve todos los originales y copias. También remitiré esto a las autoridades. La garganta de Albrook se movió. Entendido. Del Gato se volvió hacia mis padres. Richard Arlon, dijo, lo estoy documentando como la parte presentadora. Mi padre se inclinó hacia adelante como si pudiera intimidar a la sala para que volviera a someterse. No entiende lo que ella le ha hecho a esta familia, siseó. Del Gato no mordió el anzuelo. Esto no es un tribunal de familia, dijo. Esto es fraude inmobiliario. Luego me miró de nuevo. Señorita Arlon, dijo en voz baja, necesito hacerle una pregunta más, y debe responder con la verdad. Asentí una vez. ¿Tiene alguna razón para creer que su hermana estaba al tanto de la presentación falsificada?, preguntó. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué no quería decirlo? No por lealtad, por dolor. Había pasado años tratando de creer que mi hermana era simplemente descuidada, simplemente irresponsable, simplemente diferente. Pero una deuda de $200.000 no aparece por accidente. Y las personas que viven bajo el techo de mis padres no permanecen inocentes por mucho tiempo. Respondí honestamente. No lo sé, dije con cuidado. Pero mis padres no harían esto a menos que creyeran que ella se beneficiaría. Y ella ha estado presionándolos para que arreglen su situación. Del Gato asintió y tecleó de nuevo. Mi padre espetó, ¿ahora la estás culpando a ella? Lo miré con calma. No, dije. Tú conduciste el autobús hasta mi pasillo. El aire en la sala se sentía eléctrico ahora, como si todos entendieran que las consecuencias eran reales. Entonces la tableta de Del Gato sonó. Miró hacia abajo, y su expresión cambió de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. No pánico, reconocimiento. Levantó la vista hacia mi padre y habló en voz muy baja. Señor, dijo. Acabamos de recibir una segunda alerta. La boca de mi padre se tensó. ¿Y ahora qué? Los ojos de Del Gato permanecieron fijos en él. Un intento de transferencia, dijo, en una propiedad diferente. Se me heló la sangre. Porque solo tenía una casa, así que si otra propiedad estaba siendo atacada, significaba que mis padres no solo estaban tratando de vender mi ático, estaban tratando de vender algo más conectado a mí. Y Del Gato agregó la línea que hizo que mi madre jadeara en voz alta. Está a nombre de su hija, le dijo a mi padre. No de Natalie. Hizo una pausa. Está a nombre de su nieta. ¿Mi hija? Se me cayó el mundo a los pies porque mis padres acababan de demostrar que no estaban tratando de pagar una deuda. Estaban tratando de borrarme de cada activo que podían alcanzar, comenzando con lo único que moriría por proteger. Por un segundo, no pude moverme. Mi mente hizo esa cosa que hace cuando la realidad se vuelve demasiado nítida, tratando de rechazarla por un tecnicismo. Mi hija, tiene 6 años. No puede poseer. Pero entonces mi memoria se enfocó de golpe. Un año antes, después de que el abuelo falleciera, el fideicomisario había insistido en una planificación protectora.
No por los impuestos, no por la estrategia, sino por mis padres. La forma más segura de proteger lo que es para ella, me había dicho el fideicomisario, es colocarlo donde tus padres no puedan tocarlo a través de ti. Así que, una pequeña cabaña en el lago que el abuelo había poseído, nada como mi ático, pero valiosa, había sido escriturada en una estructura de custodia a nombre de mi hija con estrictas restricciones. En ese momento, había pensado que era excesivo. Ahora, entendía que era un salvavidas. Las palabras de Delgado quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. Un intento de transferencia, repitió, a nombre de su nieta. Las manos de mi madre volaron a su pecho. Eso es imposible. Mi padre no parecía confundido. Parecía enojado de que el sistema hubiera hablado. Delgado levantó ligeramente su tableta, no para mostrarnos todo, sino lo suficiente para dejar claro un punto. Esto era real, datos en vivo del sistema de alerta del registro. Tocó una vez. Intento de presentación de documento, UCC, leyó. Propiedad en custodia restringida. Luego miró a mi padre. ¿Sabía usted, preguntó con calma, que existe una propiedad bajo protección de custodia para su nieta? La mandíbula de mi padre se flexionó. No respondió. Podía sentir mi pulso en la garganta, pero mi voz se mantuvo pareja. ¿Cómo podría saber eso?, pregunté en voz baja. Delgado asintió, como si ya estuviera pensando lo mismo. Exactamente, dijo. El acceso a esa información generalmente proviene de documentos, correo o alguien dentro de su círculo. Los ojos de mi madre se movieron rápidamente por la habitación como si quisiera que apareciera una puerta. Luego susurró, Richard, diles que esto no es verdad. Los ojos de mi padre se clavaron en ella, afilados, de advertencia. Pero Delgado no estaba mirando a mi madre. Estaba mirando a mi padre. Porque el cuerpo de mi padre estaba respondiendo incluso mientras su boca se negaba. Delgado se volvió hacia el Brook. Abogado, dijo, ¿tiene algún otro expediente en su oficina que involucre a esta familia? ¿Algún asunto donde aparezca el nombre de la nieta? Albrook tragó saliva. No, dijo rápidamente. Demasiado rápido. No que yo. Los ojos de Delgado se entrecerraron ligeramente. ¿Revise? Albrook dudó, luego se movió rígidamente hacia su archivador y abrió un cajón. La voz de mi padre se elevó. Esto es ridículo. Delgado no lo miró. Si es ridículo, dijo con calma, será desmentido por los registros. Albrook sacó una carpeta delgada y se congeló. Vi su rostro cambiar antes de que hablara. Luego la sostuvo como si pesara demasiado. ¿Esto? Esto lo dejaron la semana pasada, admitió, con la voz tensa, para su revisión. Delgado extendió una mano. ¿Quién lo dejó? La garganta de Albrook se movió. Miró a mi padre. Su esposa. Mi madre se sobresaltó como si la hubieran abofeteado. Yo no fui, comenzó. Delgado abrió la carpeta allí mismo, pasando las páginas con dedos cuidadosos. Y luego se detuvo en una página y me miró. Señorita Arlon, preguntó, ¿es este el nombre legal completo de su hija? Lo leyó en voz alta. Lo era. Se me heló el estómago, pero mi columna vertebral se sentía como acero. Delgado miró a mi madre. Usted trajo los documentos de la propiedad en custodia de una menor a un abogado, dijo. ¿Por qué? La boca de mi madre tembló. No sabía lo que era. Delgado no se movió. No leyó el encabezado. Ella tragó saliva. Richard me dijo que... Mi padre espetó fuerte, deja de hablar. La voz de Delgado se mantuvo baja. Esa, dijo, mirando a mi padre, es exactamente la reacción que documentamos cuando alguien se da cuenta de que existe un rastro de papel. Pasó la página. Luego pasó otra. Y entonces llegó a una sección con una línea de firma y un bloque notarial adjunto. Mismo formato, mismo estilo. Interesante, murmuró Delgado, casi para sí mismo. Miró su tableta y de nuevo la página. Mismo número de comisión notarial, dijo.
Mi madre emitió un pequeño sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Porque ahora lo entendía. Esto no era un plan para una deuda. Esto era un sistema. Estaban usando la misma comisión caducada para fabricar autoridad para mover activos rápidamente antes de que alguien lo descubriera. Del Gato respiró hondo y me miró con la seriedad tranquila de alguien que entrega una dura verdad. Señorita Arlon, dijo, voy a emitir un bloqueo protector inmediato también sobre la propiedad en custodia. Y como hay una menor involucrada, esto será priorizado. Se volvió hacia el Brook. Abogado, usted preservará esta carpeta como evidencia, dijo. No la copie de nuevo. No permita que nadie se la lleve. La seguridad del edificio se queda. Albrook asintió, pálido. Entendido. Mi padre se inclinó hacia adelante, con la voz baja y viciosa. ¿Te crees muy lista? Me siseó. ¿Crees que puedes humillarnos frente a extraños? Lo miré a los ojos. Yo no te humillé, dije en voz baja. Tú entraste en mi pasillo con compradores. Tú te metiste en el fraude con los ojos abiertos. Los hombros de mi madre temblaban. Estábamos tratando de salvar a tu hermana, susurró, como si eso fuera un hechizo que pudiera borrar el resto. La voz de Del Gato se abrió paso, tranquila y final. Salvar a alguien no autoriza a falsificar documentos, dijo. Y involucrar la propiedad de una niña hace esto mucho más serio. Miró a mi padre de nuevo. Richard Arlon, dijo, necesito que entienda algo claramente. Las fosas nasales de mi padre se ensancharon. ¿Qué? El tono de Del Gato no cambió. Usted no desencadenó una discusión familiar, dijo. Usted desencadenó una investigación por fraude. Se abrió un silencio en la sala, amplio, frío. La sonrisa de mi padre había desaparecido por completo ahora. Lo que quedaba en su rostro no era autoridad. Era cálculo. Entonces Del Gato hizo lo que mis padres más temían. Lo hizo oficial. Levantó su teléfono y habló en él, nítido y profesional. Habla Del Gato, prevención de fraude, dijo. Tenemos un caso activo que involucra intentos de transferencia de un ático y una propiedad en custodia de una menor usando una comisión notarial caducada. Partes presentes, Richard Arlon y esposa. La oficina del abogado está preservando los originales. Se solicita la respuesta de las fuerzas del orden. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Mi padre miraba fijamente el escritorio como si pudiera doblegar la realidad a la fuerza. Y yo me senté allí, con las manos firmes, porque por primera vez ese día, entendí lo que el abuelo realmente me había dejado. No solo activos, sino sistemas de protección que se bloqueaban cuando mis padres intentaban forzar. Un registro al que no le importaba quiénes eran. Una nota de bloqueo que no negociaba. Del Gato terminó su llamada y me miró. Le recomiendo que haga una cosa más hoy, dijo. ¿Qué? Pregunté. Cambie el acceso a su edificio, dijo. Y asegure su correo. Porque la única forma en que sabían sobre la propiedad de su nieta fue a través de información que no deberían tener. Asentí una vez. Lo haré. Las sirenas no llegaron de forma dramática. Las fuerzas del orden aparecieron de la manera en que aparecen las consecuencias reales, en silencio, eficientemente, con formularios y preguntas y cámaras corporales y el tipo de calma que hace sudar a los culpables. Tomaron mi declaración. Tomaron copias de las notas de bloqueo. Tomaron el nombre de la agente inmobiliaria. Fotografiaron los bloques notariales. Le preguntaron a mi madre por qué trajo la carpeta. No respondió claramente. Le preguntaron a mi padre por qué afirmó que yo no estaba localizable mientras los compradores estaban en mi pasillo. No pudo responder en absoluto. Y cuando un oficial finalmente levantó la vista de sus notas y dijo, «Señor Arlon, necesita venir con nosotros», mi padre no se resistió. Solo me miró fijamente con una mirada que prometía que esto no había terminado. Pero se equivocaba en una cosa. Si había terminado. Porque la historia ya no estaba en su boca. Estaba en el registro.